Estamos con el experto en temas municipales, Julio César Castiglioni, a quien le queremos primero preguntar, buenas noches, señor Castiglioni, gracias por estar con nosotros, en torno a esta tragedia que se ha confirmado hoy sobre la muerte de este obrero que trabajaba en el Cercado de Lima en una obra informal. Se dice que estaba además, ¿no?, muy mal pagado. Hemos conversado más temprano con el ministro de Defensa al respecto, pero la informalidad sigue siendo pues un factor que en el Perú se cobra vidas día a día, más allá incluso de la situación tan compleja que vivimos con la pandemia. Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Sí, es lamentable que el obrero haya fallecido y esto complica evidentemente la responsabilidad de parte de quienes estaban haciendo esas excavaciones, de los propietarios, de uno de los propietarios de este predio que estaba haciendo las excavaciones, porque evidentemente ya pasamos de un tema administrativo, pasamos a un tema de carácter penal, porque aquí hay lesiones seguidas de muerte. Y en consecuencia, esto es una muerte a título de culpa, pero que sin embargo tiene una responsabilidad la persona que lo ha contratado. Ujú. Y en cuanto a la responsabilidad de carácter administrativo, tiene la responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque hay un área que se denomina un área de fiscalización. Los fiscalizadores no son solamente para perseguir ambulantes, es más, los fiscalizadores no persiguen ambulantes, fiscalizan y levantan el acta correspondiente. Fíjese usted, han estado construyendo. Para construir han tenido que primero sacar la tierra. Entonces, si hay movimiento de tierras, esta era trasladada a la calle y de ahí llevada en carretillas, en triciclos o en carro a algún lugar. Y para construir se necesitan los materiales necesarios, desde el hormigón, el cemento, la arena. Entonces también hay movimiento de ambos lados, hay movimiento, materiales que ingresan y desmonte que sale. O sea, había que haber detectado, ¿no?, una obra con estas características. Pero evidentemente que sí, y además no es un lugar, no es el Cerro San Cosme, es una esquina muy concurrida, donde está en la avenida Abancay. Ujú, Y ujú. entonces hay una responsabilidad ahí de carácter administrativo al funcionario responsable Sin de la duda. fiscalización. Sin duda. Ahora, Que, y evidentemente además, efectivamente usted dice, es en esta esquina, ¿no?, que es concurrida, y con las características, las escenas que tenemos en pantalla que nos dan un poquito de altura, ¿no?, se ve claramente la característica de este tipo de edificaciones en el centro de Lima, que son pues, mírame y no me toques. O sea, entrar además ahí, ¿no?, con una obra con estas características era, no hay que ser experto, ¿no?, era invitar a la tragedia. claro, entonces ya hay la conciencia de que algo podía suceder. ¿Era un hecho previsible? Sí, era un hecho previsible porque el Ministerio de Cultura jamás les iba a dar la autorización, porque esto es patrimonio histórico, esta casa que se ha derrumbado es patrimonio histórico, y en consecuencia jamás le iba a dar la autorización para que se hagan esas excavaciones. Ujú, Entonces, ujú. esta responsabilidad también administrativa que se traslada al gerente de fiscalización le puede, como cómplice, dependiendo del nivel de participación, puede llegar al propio alcalde de la municipalidad. Ujú. ¿Y por qué yo siempre digo al alcalde de una municipalidad? No, yo no tengo nada, ningún encono con los alcaldes. Yo soy un defensor de las municipalidades como estructura, como organización. Yo participé, tuve el honor de participar en la redacción de la actual ley orgánica de municipalidades,
Y en el artículo 6 se puso que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva. ¿Para qué se le puso? Porque en la anterior ley decía que era el personero. Ujú. Entonces, cuando iban a un juicio o a una fiscalía, el fiscal lo sacaba porque es el personero, es el responsable, Claro, es el gerente municipal. Para evitar eso se puso que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva, es decir, para que no esté escapándose de claro, alguna claro. responsabilidad. Muy bien. Se tendrán que ir aclarando las responsabilidades. Otro alcalde que seguramente se tendrá que aclarar en algún momento sus responsabilidades es el de Moche. Queríamos preguntarle sobre este señor porque él promociona los medicamentos que le salen por el forro en realidad para combatir la pandemia, se revela, ¿no?, ante las medidas que buscan precisamente frenar la pandemia emitidas desde el Ejecutivo. ¿Qué se hace con un señor como este que al parecer piensa que vive no en una localidad específica, sino en un feudo? Denunciarlo penalmente, el Ministerio Público ya tiene que haber, esto ya hace varios días atrás, tiene que haber hecho las diligencias preliminares y haber pasado la etapa intermedia para que de una vez se recoja todas las pruebas correspondientes y se le denuncie por varios delitos. El delito de abuso de autoridad en la modalidad de omisión, dejar de hacer de lo que está obligado a hacer, violencia y resistencia a la autoridad, está lo que se conocía como el desacato, está poniéndose en contra de las disposiciones del gobierno y al mismo tiempo un delito contra la salud. Este delito contra la salud pública se introdujo en el Código Penal a raíz de la propagación del SIDA, que personas con SIDA, sabiendo que tenían SIDA, Ujú, contagiaban a otras personas. ujú. Entonces, aquel alcalde, sabiendo que que sus vecinos se pueden contagiar, se está resistiendo a acatar las disposiciones del gobierno nacional, por lo cual debe ser denunciado Perfecto. inmediatamente y, si es posible, suspendido en el cargo. Nos queda un minutito, literalmente, Julio César. Otro último tema que preocupa en todo este ámbito municipal es hoy lo que hemos visto lamentablemente con la suspensión de las rutas alimentadoras del Metropolitano. Ya había pasado la responsabilidad del transporte esta semana, ¿no?, prácticamente a la ATU. Y es doblemente trágico, pues, porque en medio de la pandemia los usuarios se quedan sin este servicio fundamental y lo que vemos ahora de nuevo es la proliferación de colectivos donde no se cumple ninguna regla. Sí, ese es un problema. La ATU, cuando no empezó mal, empezó bien, liberó los candados que habían entre el transporte de Lima al Callao y del Callao a Lima. O sea, los taxis de Ujú. Lima podían ir al Callao y los del Callao podían venir a Lima libremente. Pero se han quedado en mitad del camino y en consecuencia esta suspensión de los alimentadores evidentemente trae consigo grandes problemas porque ahora la población no va a tener con qué trasladarse y más aún cuando en los vehículos va una sola persona por asiento y no se permite que vaya la gente parada. Así es. Entonces estamos una situación muy peligrosa y donde los propios transportistas se están quejando porque evidentemente en muchos casos se está trabajando a pérdida porque no se permite que suban más personas como antes subían. Así es, Dotelá tuvo que tener que reaccionar precisamente en virtud al contacto, ¿no?, a la relación directa que tiene con el Ejecutivo. Gracias, Julio César Castiglioni, por acompañarnos esta noche con estos temas que nos preocupan y nos preocupa, por supuesto, la salud de la ciudadanía y por eso este programa que le sigue a cara está también en este horario. Sigan ustedes con Cuerpo Médico.